La tiranía venezolana persiste en inflar las cifras de presos políticos liberados sin entregar pruebas verificables. Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Legislativa del régimen, dijo que 400 disidentes presos han sido liberados hasta la fecha. Sin embargo, ONGs como Foro Penal, la cual monitorea y constata con las familias de los presos políticos, dejan claro que solo han sido liberados el 5% de las casi 1000 personas que, pese a la captura de Maduro, hoy continúan detenidas injustamente en Venezuela. Para promover la convivencia pacífica y la unión nacional de manera unilateral y a instancias del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere el Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En su discurso, Rodríguez arremetió contra la ONG Foro Penal que de manera independiente lleva el monitoreo de presos políticos en Venezuela. Inmediatamente, en un comunicado, la organización subrayó que su labor es brindar asistencia legal gratuita en Venezuela y en el exterior, y negó además las acusaciones del régimen sobre supuestos cobros por la asistencia a personas privadas de la libertad en territorio venezolano. El Foro Penal y las organizaciones de la sociedad civil son quienes tienen las llaves para excarcelar personas y menos aún para encarcelarlas. Somos solo contralores y en defensa de los derechos humanos de cómo el Estado actúa. Y eso es básicamente lo que hacemos. Pues si la lista es publicada, revisaremos si efectivamente las personas excarceladas son presos políticos, porque el Foro Penal lo que registra es los presos políticos que están encarcelados actualmente y que esperan su libertad, y no cualquier otro preso que de alguna manera o de manera discrecional pueda excarcelarse o encarcelarse. Uno de los presos políticos en poder del régimen venezolano es el teniente Diosmer Daniel Rumbos García. El uniformado fue detenido junto a 6 compañeros más en 2019 y actualmente está en la prisión de Ramo Verde. Fue acusado por el régimen de traición a la patria y revelación de información confidencial. Militar condenado a 30 años de prisión, su proceso ha sido denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales debido a las irregularidades, falta de pruebas fundamentadas y denuncias de tortura durante su detención. En el informativo de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Leidimar Rumbos García, hermana del teniente Diosmer Daniel Rumbos García, detenido, como ya lo decíamos, desde el 2019 en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder visibilizar este caso, que es el de mi hermano y el de sus otros compañeros, que bueno, como bien ustedes lo han mencionado, están condenados a 30 años de prisión sin tener ninguna prueba, como el delito como traición a la patria, y bueno, sus familiares estamos a la espera de saber sobre las liberaciones de Ramo Verde, y hasta el momento no sabemos nada. Leidimar, ¿cómo ha impactado, cómo han vivido ustedes en la familia la detención y luego condena de tu hermano, el teniente Diosmer Daniel Rumbos García? Esto ha sido una tragedia desde el 2019, pero cuéntanos tú cómo se ha vivido y cómo se ha impactado la familia. Bueno, ha sido una situación bastante difícil y mucho más para mis padres, que son adultos mayores. Mi papá, de hecho, es cardíaco, él sufre del corazón y para él ha sido muy, muy fuerte toda esta situación. Para mí, como su hija, ha sido súper doloroso y súper difícil pensar en el momento en el que nos anunciaron la condena de los 30 años. Fue
muy complicado el cómo decírselo a él porque al sufrir del corazón él no puede recibir noticias tan fuertes y ha sido una situación bastante complicada que mis papás, yo digo, han sido personas muy fuertes, sé que les afecta muchísimo, es algo súper doloroso en estos momentos. Ellos, ahorita mi madre me escribe y me dice, "O sea, estoy súper angustiada, es una incertidumbre, esto es muy difícil". Y aún así, pues nos mantenemos firmes y esperando que podamos tener prontas respuestas. Lady Mar, ¿qué irregularidades específicas han identificado ustedes en el proceso judicial de su hermano y por qué consideran que no se ha respetado nunca el debido proceso? En este caso ha sido la violación a los derechos en el sentido de que nunca se presentaron pruebas concretas o específicas respecto a este caso. Por allí, una parte. En otras oportunidades siempre ¿cómo podría decirlo? El proceso era le daban una fecha para ir al juicio y luego lo cancelaban o era como que estaba el día del juicio, pero ellos no los llevaban a presentarse. Siempre se presentaban muchísimas irregularidades a la hora de poder dar una respuesta concreta sobre el caso. Fíjate, diversas ONG han denunciado, además de la falta de pruebas, presuntos actos de tortura durante la detención de tu hermano. ¿Qué información puedes compartir hoy sobre las condiciones en las que fue detenido y ha estado recluido tu hermano en Ramo Verde? Bueno, respecto a la detención fue en el año 2019, tengo que mencionar que a él se lo llevan estando en una formación militar en su trabajo en Anzoátegui y se lo llevan sin ninguna orden judicial. De allí es trasladado a un edificio sin nombre en donde recibió torturas y luego de allí fue trasladado a Boleíta Norte en donde lo mismo, recibió torturas, cosas que no voy a mencionar, pero sí cosas que violan sus derechos humanos. Luego de allí sí fue trasladado a Senapromil, que es la prisión de Ramo Verde, en donde puedo mencionar que allí no ha sufrido de torturas como tal, pero sí por parte del cuerpo del DIGESIN se presentan en algunas ocasiones requisas en donde ellos sí han incurrido a faltas muy graves, que puedo mencionar entre ellas muchísimos de los presos políticos, los familiares llevan la comida con mucho sacrificio. Él mencionó en algún momento como que, o sea, el tema de la comida la regaban la harina con el arroz, dañaban todas las cosas, le quitaban su comida y por mencionar cosas pequeñas. Pero fue por parte de los cuerpos del DIGESIN allí en Senapromil. Lady Mar, después de más de 5 años en la prisión de Ramo Verde, ¿cuándo fue la última vez que pudiste hablar con tu hermano? ¿Cómo está él en cuanto al estado físico y emocional? En Senapromil, en Ramo Verde, sí permiten las visitas semanalmente. Mis padres, ellos sí van a visitarlos, no con tanta frecuencia, porque como ya mencioné, ellos son adultos mayores y ellos tratan de ir en cuanto pueden, en cuanto tienen como el recurso. Digamos que es súper fuerte. Si es por mi mamá, ella va todos los días, aún sin tener la fuerza o sin tener el recurso. Yo pude verlo a él el año pasado. Y no voy a decir que él está bien, porque obviamente no. Alguien que se encuentra privado de libertad no está totalmente bien. Obviamente él nos da su mejor cara, él se hace el fuerte, pero en el fondo pues uno sabe que no está bien. Ahora, ¿qué mensaje le enviaría usted a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos sobre el caso de tu hermano y en general de los presos políticos en Venezuela? Bueno, yo el mensaje que puedo enviarles es que nos ayuden en este caso y en el de todos los presos políticos que se encuentran detenidos sin ser culpables, sin que se hayan presentado pruebas en su contra, que simplemente están violando sus derechos humanos y están detenidos y pasando parte de su vida, de su juventud allí. Así que el mensaje para la comunidad internacional es que nos ayuden para que todos estos casos de estas situaciones irregulares y graves que afectan a todas las familias venezolanas puedan ser libres para que ya todo este sufrimiento se acabe.
Pues Lady Mar Rumbos García, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Seguiremos muy pendientes del caso de su hermano, el teniente Diosmer Daniel Rumbos García, y de todos los presos políticos en Venezuela, quienes exigimos que salgan en libertad plena, ojalá todos. Un abrazo para ti y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias.